investigadora postdoctoral, estoy trabajando con María Rosso en un proyecto sobre la regulación narrativa de la violencia en el siglo de oro, que es el área que trabajo. Pero hoy, sin embargo, les voy a hablar de la regenta. Vamos a entrar en siglo XIX, que es un tema muy querido también, que me apasiona mucho, un tema que yo enseñaba en la Universidad de La Rioja, donde era prof antes de llegar acá, y que nos problematiza estas cuestiones del honor, de la violencia y de la mujer. Una obra supremamente crítica con todo lo que hemos visto hasta ahora y que nos trae pues muchos ejes de reflexión. Entonces, bueno, La Regenta es una obra que pues, es escrita publicada, un tomo sale en 1884 y otro tomo sale en 1885. Es una obra muy extensa, digamos, y esto en donde nos sitúa. Nos sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, nos sitúa pues, en el realismo, naturalismo, digamos naturalismo. Y acá les explico una cosa que tal vez les haya parecido un poco rara al empezar a leer esta obra, y es que, claro, cuando pensamos naturalismo, pensamos en el naturalismo francés, ¿no? Es el naturalismo francés, Émile Zola, personajes proletarios en situaciones infrahumanas, que ese ambiente, digamos, determina su comportamiento, ese ambiente, las herencias. A diferencia del realismo francés, Madame Bovary, ¿no? Que es un ambiente más burgués, y esta mujer, pues, aburrida en ese mundo pequeño, burgués, opresor. La regenta se parece un poco más a Madame Bovary que a Zola, porque no tenemos estos personajes proletarios, y sin embargo, esto es algo a tener en cuenta del naturalismo español. El naturalismo español tiene esta particularidad, sigue con personajes, se parece más al realismo francés, porque sigue con personajes que son burgueses, digamos, que no están en estas infracondiciones de los personajes, por ejemplo, de Zola, pero que le llamamos naturalismo. Hay críticos que dicen que no existe el naturalismo español. Sin embargo, estos autores españoles van a trabajar el tema de la herencia un poco, pero del ambiente, como ambientes opresores, ambientes, digamos, de una moralidad muy estrecha como la que ustedes vieron en el capítulo 5, pues van a marcar la personalidad de un personaje y van a marcar cómo reacciona ante situaciones. ¿Qué es esto? El determinismo. El determinismo, pero en personajes pues, más burgueses. No es que no haya personajes en situaciones infrahumanas, personajes de clases más bajas. Emilia Pardo Bazán tiene en Los Pasos de Ulloa pues, personajes del mundo rural, pues también más al estilo de Solá, sus complejas interacciones con los amos, por decirlo de alguna manera. Entonces esto es un debate en el que no vamos a entrar porque nuestro interés es la representación de la mujer, el honor y la violencia, pero simplemente para contextualizar y que no suene raro que les diga el naturalismo y de pronto se encuentren con una Madame Bovary española. Bien, ¿qué tenemos en La Regenta? En La Regenta tenemos el medio que moldea a Ana de Osores. Y acá les comparto pantalla, porque acá quiero empezar a que veamos. Yo soy muy de una escuela de trabajo de texto, de análisis de texto. Quiero que veamos todo. Texto es un medio que, ¿cuál es? Bueno, también se explora el medio de la interpretación, bueno, estos medios más materiales, pero ¿cuál es en esencia el medio que va a afectar a nuestra protagonista? Es el medio donde está toda esa moral que hemos visto del honor, de la vergüenza, de la culpa con la que van a los personajes a constreñir y a maltratar
a Ana desde que es chiquita, la protagonista. Y hay un evento significativo de este tema de vergüenza, de culpa, que lo tenemos en el capítulo 5, que es ¿quién es Ana de Osores? Bueno, es una niña, hija de un padre liberal. Ya este padre es visto como la oveja negra de la familia, porque tiene unas ideas revolucionarias para una sociedad de mentalidad muy estrecha, y de una modista italiana. Más escándalo para la familia, más oprobio para la familia, porque es una modista, una mujer que cose, no está, digamos, a la altura de esta familia noble. Entonces tenemos este conflicto del que surge ella. La madre muere, es una niña que crece huérfana en manos de una haya maltratadora y con muchas carencias que van a marcar su destino. Hay un episodio fundamental para ver cómo esta sociedad va marcando a este personaje, cómo se ve este determinismo de un medio social, que es, ella quiere escapar, es una niña muy pequeña, una niña de 10 años, quiere escapar, tiene un amiguito que se llama Germán, y con Germán sueñan con irse a juegos de niños, pero se quedan dormidos una noche. Están jugando, sí, nos vamos, se quedan dormidos. ¿Y cuál es la reacción que tiene la sociedad ante ella? Bueno, la tenemos en esta cita. Todo lo tomé de la página de Cervantes Virtuales, o sea, acá para ubicarlas más fácilmente. De haber podido romper la cuerda, se van a un barco que está atado a una canoa, que está atada con una cuerda. De haber podido romper la cuerda que sujetaba la lancha, se hubieran ido a tierra del moro, porque Germán sabía el camino por el mar. Ella hubiera buscado a su papá y él hubiera matado a muchos moros, pero la cuerda era muy fuerte. No pudieron romperla y se acostaron para contarse cuentos de dormir. Lo mismo había referido Germán al barquero, pero no se creyó la historia. ¡Qué escándalo! Doña Camila, que es Celaya, cogió a Anita por la garganta y por poco la ahoga. Después dijo un refrán desvergonzado en el que se la insultaba, se insultaba a su madre y a ella. Se comprendió mucho más tarde, porque entonces no entendía aquellas palabras. Doña Camila culpaba al hombre que le daba besos de las picardías de la niña. Tú le has abierto los ojos con tus imprudencias. Anita no entendía y el hombre, el señor del Haya, reía a carcajadas. Desde aquel día el hombre la miraba con llamaradas en los ojos y se sonreía, y en cuanto salía de la habitación el Haya le pedía besos a ella, pero nunca quiso dárselos. Vino el cura y se encerró con Ana en la alcoba de la niña y le preguntó unas cosas que ella no sabía qué eran. Más adelante, meditando mucho, acabó por entender algo de aquello. Se la quiso convencer de que había cometido un gran pecado. La llevaron a la iglesia de la aldea y le hicieron confesarse. No supo contestar al cura y este declaró al aya que no servía a la niña para el caso todavía, porque por ignorancia o malicia ocultaba sus pecadillos. Los chicos de la calle la miraban como el hombre que besaba a doña Camila. La cogían por un brazo y querían llevársela no sabía dónde. No volvió a salir sin el aya. A Germán no había vuelto a verle. Escrito a tu papá diciéndole lo que tú eres. En cuanto cumplas los 11 años, irás a un colegio de recoletas. Esta amenaza de doña Camila no pasó de amenaza, pero Ana no sentía salir de Loreto, ir donde quiera. Desde entonces la trataron como un animal precoz, sin enterarse bien de lo que oía. Había entendido que le achacaban culpas de su madre, los pecados que atribuían a ella. Al llegar a este punto de sus recuerdos, la regenta sintió que se sofocaba. Sus mejillas ardían. Es una escena terrible, si ven, es un juego de niños que está asociada con una moral hipercontroladora del comportamiento sexual de la mujer, que no es ni siquiera una mujer acá, es una niña, es un ser de 10 añitos, está ahí ya viendo qué hay ahí, hay sexo antes de una unión matrimonial. Es absurdo, acá es muy radical. ¿Y qué pasa cuando esa mujer, esa niña, se sale de esas normas que la sociedad dice que son infranqueables? Pues pasa a ser un objeto, y esto nos recuerda la charla de Mercedes Alcalá,
de uso común, ¿no? Ella dice, ah, cayó, esta niña es como precoz, esta niña tiene un comportamiento inadecuado, ¿qué pasa? El amante de Laia empieza a mirarla con lascivia, los muchachos del pueblo empiezan a acosarla sexualmente, y es una niña pequeña que sin embargo ha interiorizado ya la culpa, ya no entiende qué pasó, pero entiende que hizo algo malo, algo que le va a causar vergüenza toda la vida y que va incluso a marcar su desarrollo físico, se va a retrasar por esta experiencia traumática. Entonces es muy interesante en la era del 19, como era de estas ideas de determinismo, pues pasa a explorar el determinismo también de un ambiente social muy coercitivo que va a marcar el carácter de los personajes. En la niña, ya no en la mujer formada y consciente de su cuerpo, de su sexualidad, no, en la niña ya se empieza a inculcar la vergüenza y la culpa, que son sentimientos que van a marcar a este personaje terriblemente, ¿no? Son dos elementos del modelo patriarcal, ¿no? La mujer que tiene que sentir vergüenza y o culpa, pues desde muy pequeña. Esto se suma pues la carencia de afecto, que no tiene una madre, que tiene una ya maltratadora, y acá tenemos a este personaje. Otro punto interesante para ir sumando elementos y llegar al tema del honor que denuncia Leopoldo Clarín, que es el apodo que él se pone, el seudónimo, es el tema del matrimonio concertado, el matrimonio arreglado. ¿Cuál es el destino de esta niña? Bueno, esta niña, les cuento porque es un libro muy largo, que si lo quieren llevar este verano a la montaña o al mar o a donde sea, pues es un libro fascinante. Pero les cuento, esta niña se muere el padre y pasa a manos de unas tías. Es una niña que ya a raíz de esto pues tiene crisis nerviosas, es una niña muy traumatizada por este ambiente. ¿Qué pasa con las tías? Las tías... veamos qué pasa con las tías en esta cita. Dice, sí, hija mía, interrumpió doña Águeda. Es necesario sacar partido de los dones que el Señor ha prodigado en ti a manos llenas. Ana se moría de vergüenza. Estos elogios eran el mayor martirio. Se figuraba sacada a pública subasta. Doña Águeda después su hermana trataron con gran espacio el asunto de la cotización probable de aquella hermosura que consideraban obra suya. Para doña Águeda, la belleza de Ana era uno de los mejores embutidos. Estaban orgullosas de aquella cara, como pudiera estarlo de una morcilla. Lo demás, lo que se refiere a la esbeltez, lo había hecho la raza, decía doña Anuncia, que se picaba de esbelta porque era delgada. El matrimonio concertado es muy interesante el tema y el tratamiento y la reflexión a la que nos invita este autor, porque es un tema que nos encontramos mucho en la literatura del siglo de oro, ¿no? Matrimonio concertado como un problema que nos lleva a un triángulo amoroso. De pronto, pues la mujer tiene un novio y la van a casar con alguien, seguramente un viejo, feo, y entonces hay un triángulo. En una estructura cómica, pues salen victoriosos los dos enamorados. En una estructura trágica tenemos un drama de honor, el castigo sin venganza, ¿no? La mujer casada con un viejo, pero hay un joven, pues más acorde a su edad, que le gusta y se desencadena el drama. ¿Cuál es el foco que pone el siglo XVII a este tema, al tratamiento literario del matrimonio concertado? Es el tema, y desde el que lo podemos abordar hoy, si lo abordamos con una perspectiva de género, es el tema de la voluntad de la mujer. Un matrimonio arreglado viola la voluntad de la mujer, viola el sentir de la mujer. La mujer puede querer a alguien más que no es ese hombre feo que le van a imponer. Pero acá hay un matiz muy interesante en esta denuncia que hace Leopoldo Alas, que es, no es solo que se viole la voluntad de la mujer o que el sentir de la mujer, es que el hecho de hacer un matrimonio arreglado convierte a la mujer en un objeto. Ana acá no tiene novio, no le gusta ningún otro chico, pero
¿qué es arreglar un matrimonio? Pues es hacer una transacción económica, ¿no? Entonces acá las tías que han cogido esta huérfana y están la sociedad hipócrita jactándose, ay, como somos de piadosas nosotras que apoyamos a esta niña, pues quieren casarla porque es un peso económico y no tiene dote porque es una huérfana. Entonces acá el tema del interés es interesante, y perdonen la redundancia ponerlo, porque nos dice, vale, no es solo el tema de la voluntad, que ya es grave, es que un matrimonio arreglado es, miren los campos semánticos en los que Clarín pone las luces, subasta la belleza de ellas como un producto para las tías, es algo que sacan a la plaza, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuál es la mejor oferta por esta mujer? Y es de una crudeza terrible. Ana llega a las manos de estas tías muy flaquita por su enfermedad nerviosa, por este es otro elemento que explora Clarín, como la relación entre cuerpo y mente, como unos nervios rotos hacen un cuerpo enfermo y al revés, un cuerpo que se recupera hace que esté un poco más estable esta mujer, pero el punto al que iba, ella llega muy delgada y las tías empiezan a engordarla y les importa, y acá es muy crudo el lenguaje que se utiliza para hacernos conscientes de esto, ¿no? Una morcilla, un embutido, algo que se saca, es carne. Miren que acá es carne no solo desde una perspectiva masculina, del deseo masculino, sino también desde una perspectiva que es la de las tías. Y estos personajes femeninos siniestros son muy interesantes para pensar esos modelos de mujer que son los defensores, los abanderados del patriarcado. Es decir, no por ser mujer se es feminista, es algo que sabemos completamente. Acá Leopoldo Alas pues, muestra mujeres, nuestras tías, que se vuelven las portavoces, las abanderadas de este patriarcado, ¿no? Que ellas mismas objetivizan al cuerpo de la sobrina, lo ven como un trozo de carne para la subasta, y es muy interesante pues ver esos matices, ¿no? Para no simplificar como hombres defensores del patriarcado, mujeres, digamos, los que buscamos una reivindicación, no necesariamente es así, ¿no? El patriarcado es una estructura social, política, económica, que va más allá del individuo y que independientemente del género, pues alguien puede ser defensor o detractor de ese patriarcado. Acá Clarín pone las luces en este aspecto que me parece algo interesante, sobre todo si lo contrastamos con los matrimonios arreglados por padres casi siempre de siglos de hogar. Otro punto interesante, Ana, entonces es un ser que se marca por maltrato psicológico y por carencias de afecto. ¿Cómo trata ella de gestionar esas carencias, este personaje? Bueno, por un lado, tiene como unos delirios místicos, siente que la compensación de esa vida dura la puede encontrar en la religión. Clarín pues, no es un defensor de esta vía, muestra esta vocación religiosa como parte de estos nervios rotos del personaje, pero también ella busca la literatura, dice, bueno, yo puedo escribir todo este dolor, volverlo literatura. ¿Y qué hace esta sociedad? Pues también corta estas alas. Bueno, Ana le dice, vale, te vamos a casar y ya está, y te vamos a casar en estos términos que son interesantes para analizar el tema de los matrimonios arreglados. Ella quería emanciparse, es decir, económicamente, ¿no? Pero ¿cómo? Ella no podía ganarse la vida trabajando. Antes la hubieran asesinado las Osores. No había manera decorosa de salir de allí, al no ser el matrimonio o el convento. El convento, ya dijimos, le llama un poco la atención. Pero la devoción de Ana ya estaba calificada y condenada por la autoridad competente. Las tías, que habían maliciado algo de aquel misticismo pasajero, se habían burlado de él cruelmente. Además, la falsa devoción de la niña venía complicada con el mayor y más ridículo defecto que en Vetusta podía tener una señorita, la literatura.
Era el único vicio grave que las tías habían descubierto en la joven y se le habían cortado de raíz. Cuando doña Nuncia tocó en la mesilla de noche de Ana, con un cuaderno de versos, un tintero y una pluma, manifestó igual asombro que si hubiera visto un revólver, una baraja o una botella de aguardiente. Aquello era una cosa hombruna, un vicio de hombres vulgares, plebeyos. Si hubiera fumado, no hubiera sido mayor la estupefacción de aquellas solteronas. Una Osores literata. Por lo demás, los versos de ella, terrible, una mujer que escriba esta sociedad estrecha, corta esas alas, no, eso es como de hombres, eso no es digno de una señorita. ¿Quién se casa con una mujer que escribe, que nos muestra este prejuicio que aún en el siglo XIX sigue presente, ¿no? Lo hemos visto con todos los poemas, con el poema satírico contra doña Marita de Sayas, que dicen, es una mujer, escribe, es una mujer hombruna, es fea. Pues en el siglo XIX siguen esto. Claro, hay mujeres como Emilia Pardo Bazán que escriben, y en el XVII pues estaba María de Sayas y había otras, pero hay una presión social que dice, no, las mujeres, no, y acá se denuncia de un modo bastante claro esta novela y por eso creo que nos invita a la reflexión. ¿Qué dicen las personas que conforman esta sociedad de Vetusta, que es Oviedo, la ciudad asturiana de Oviedo? Bueno, esto se comenta como un escándalo, uy, escribe, terrible, y empiezan las tías les muestran la gente escribió estos versos. ¿Qué dicen? Por lo demás, los versos no son malos, pero más vale que no los escriba. No he conocido ninguna literata que fuese mujer de bien. No me gustan, aunque demuestran gran habilidad de Anita. Además, las mujeres deben ocuparse en más dulces tareas. Las musas no escriben, inspiran. Mucho material para comentar acá en estas frases, ¿no? Nos dicen los mismos que la reprueban, tienen talento, es bueno escribiendo, es una mujer que hubiera podido ser, pero es una mujer, eso es como algo muy de hombres y cortan esas alas. Hay una frase que me llama la atención y que, bueno, ya después discutiremos más en modalidad de seminario, que es, las musas no escriben, perdón, inspiran. Pensemos la idea de musa. Claro, puede ser una idea engañosa decir, bueno, la musa es algo muy positivo, ¿no? Es algo que ciertamente no es una visión misógina de la mujer fea, horrible, o sea, de la poesía satírica, es algo positivo, claro. Pero ¿qué implica la musa? Implica un rol de mujer pasiva. ¿Qué hace ella? Inspira. La musa como la mujer como fuente de inspiración, pues se le está privando de esa posibilidad de ser sujeto de creación, ¿no? Simplemente, y acá Clarín es muy agudo con sus críticas a estas estructuras patriarcales y de hecho es una figura que fue muy antipática en el franquismo, lo odiaron su tumba y todos los monumentos pues, se vandalizaron porque claramente son ideas que no están muy de acuerdo con estos valores, digamos, tan rancios, tan conservadores, tan tradicionales. ¿Qué pasa con estas presiones sociales? Lo he subrayado en negrita. Ella misma se creyó en ridículo y engañada por la vanidad. Todo un coro de una sociedad que le dice, no, la mujer es para estar ahí, quieta, bonita, para conseguir un marido. Y ella termina interiorizando, así como la niña de 10 años interiorizaba, no sé qué pasó, pero hay algo que me hace culpable, hay algo va interiorizando como todo lo que la sociedad le va marcando. Y esto es muy interesante para pensar la profundidad de, bueno, de los modelos de mujer, no solo como representación literaria, ¿no? Sino como invitación a pensarnos. Es que hay modelos que nos han sido implantados desde muy pequeños y eso pues va moldeando al personaje y a la persona si lo ponemos ahí. Este determinismo, si se quiere, este naturalismo de Clarín social, pues nos muestra todas estas cosas que no somos conscientes y vamos absorbiendo acá, que el personaje de Ana siente, pero va absorbiendo y se va creyendo.
Ella misma renuncia en absoluto a la pluma, se juró no ser la literata, aquel híbrido abominable de que se hablaba en Vetusta como de los monstruos asquerosos y horribles. Bien, tenemos acá todo este material terrible que nos habla de la mujer a la que se le inculca la vergüenza, la culpa y que se le inculca el creer de sí misma lo que la sociedad le dice tú eres, tú no eres. ¿Y por qué? Porque sea un personaje débil, un personaje pasivo, no, porque es un personaje que nos muestra Clarín desde la infancia y como alguien que la sociedad lo va rompiendo, lo va quebrando desde muy pequeño. Entonces no podemos decir, no, es que nos presenta una imagen de mujer muy débil, muy influenciable, muy tonta. Nos muestra un proceso. Aclaro, la novela no empieza con Ana Pequeña, todo este tema de Ana Pequeña surge como recuerdos. Ella en el momento de hacer una confesión, pues va repasando su vida y esto es muy interesante porque nos muestra el trauma de ella, ¿no? Nos pone las luces en qué ha marcado a ese personaje para ser el personaje que vamos a ver actuar en unas determinadas situaciones. Bueno, ¿cuáles son las situaciones que tenemos en este mundo de puertas cerradas que le dicen, no, tú el convento, no, tú escribir, no, tampoco, tú para la subasta del mercado, que es el matrimonio arreglado. ¿Con quién la casan? Con quien termina esto, con un hombre 30 años mayor que ella. Que tenemos acá más ecos del siglo de oro y así entenderán por qué así yo sea un alma del siglo de oro me apasionó. Estos temas que no solo en el 19, sino en la actualidad, en la literatura y fuera de la literatura, tienen repercusiones. Una chica joven con un hombre muchísimo mayor. Ese es lo que le depara su destino, bueno, lo que le depara su sociedad en cuanto huérfana sin dote, ¿no? Un hombre mucho mayor, ¿vale? No es celoso, pero no lo ama, es un señor, es un viejo, y la han casado se ha terminado casando, digamos, con este señor. Tenemos el tópico del viejo y la niña, el viejo, como no podía ser de otra manera en estos diálogos con la literatura del siglo de oro, se nos insinúa de modos a veces directos y a veces muy directos que pues es impotente, ¿no? Entonces actúes como un padre y tenemos ahí otro fenómeno que es la infantilización de ella, ¿no? Ay, hija mía, hijita, un beso en la frente y ella como un ser infantilizado que pasa de ser, bueno, hija, no tuvo digamos, ese destino, pero ¿qué pasa? A ser como el menor de edad en manos de las tías, a ser el menor de edad en manos, pues, del marido, ¿no? Que ni duermen juntos, ni nada, es el viejo y la niña. ¿Qué más nos dice esta novela? ¿Cuáles son los polos para sintetizar todas estas 1000 páginas que tiene Clarín? Ana en esta situación está presa entre dos polos de atracción, por llamarlos de alguna manera, que van a tener un desarrollo muy diferente a los que habían tenido en la literatura anterior y que, bueno, nos traen más ejes de reflexión. Uno es el seductor de Vetusta, mujer joven, casada con viejo, un poco ridículo e impotente, necesariamente tiene que entrar en esta fórmula el seductor. Hay un seductor que se llama Don Álvaro. Don Álvaro es un hombre muy guapo, es el que seduce a todas las mujeres. Y acá, en el mito de Don Juan, para él, la mujer la mujer es un trofeo. Esta mujer es bonita, esta mujer dicen que es difícil, la quiero sumar a mi lista de trofeos. Este hombre se obsesiona con ella y surge otro modo de mirar a la mujer como objeto. Miren que hay muchas miradas, muchos modos de convertir a la mujer como objeto, desde la mirada de las tías, desde la mirada del seductor, pero son
desde la mirada de esta sociedad que quiere que sea un objeto que inspire y que no sea un sujeto, por ejemplo, de trabajo, de creación literaria, de nada. Este seductor pues la manipula, sabemos que es un personaje con muchas carencias, le dice lo que ella quiere oír, se hace pasar por lo que ella no ha tenido en la vida y se convierte sin duda en un polo de atracción. Y sin embargo es un polo de atracción al que ella no se rinde de buenas a primeras. Pasan 1000 páginas, se rinde puro al final de la obra. Y ella lucha, y ella dice, vale, no amo a don Víctor es como un viejo, es como un papá, pero no quiero hacerle esto, no está bien. Y ella trata de huir de eso con todas sus fuerzas, y el otro polo que surge acá es el magistral. El magistral es su confesor. Entonces ella dice, vale, para alejarme de esta atracción a don Álvaro, pues me voy hacia el lado a través de la iglesia, de la religión. ¿Qué pasa acá? Que el confesor también está enamorado de Ana, también entra en este juego de pasión, de deseo, y también surge otra mirada que vuelve a este personaje un objeto. Ana para el confesor, claro, no puede hacer gala de seducción porque es un religioso, pero sí que la muestra, sí que se jacta del poder de influencia que tiene sobre ella. Entonces quiere mostrarle a la sociedad cómo tiene a Ana en sus manos, entonces cómo la acerca a las congregaciones religiosas. Un momento de más felicidad de este confesor es un momento en que Ana termina peregrinando descalza en una procesión, como que se jacta de eso. Y Ana nuevamente queda como un objeto entre de estos dos hombres, de estas dos masculinidades hipertóxicas, diríamos hoy en día, que son Álvaro, que quiere como jactarse con sus amigos del casino de, ay, me fui a la cama con la mujer más bella, con la casada, y el otro que dice, tengo influencia sobre ella, miren que va a las procesiones, miren que cada vez está más cercana al círculo de la iglesia, los dos profundamente sumergidos en una lógica del deseo, pero una lógica que, bueno, que vuelve un objeto a este personaje. Y es interesante el desarrollo, como les dije, Ana trata de irse hacia la iglesia, y trata de huir a como de lugar a don Álvaro, pero toda la sociedad la empuja, y su mismo marido la empujan a don Álvaro. Es como, bueno, una mujer de alta sociedad que anda en procesiones descalza, como que tampoco. Tienes que divertirte, tienes que ir al teatro, tienes que cumplir con tu rol social de mujer de alta esfera, y este rol pues se relaciona con esta figura de Álvaro. ¿Cuál es el desarrollo de este planteamiento inicial de estos dos polos? Bueno, tenemos que finalmente, en este contexto, don Álvaro sí consigue seducir, ya se los anticipaba, a la regenta, sí consigue pues acostarse con ella, hacerse su amante, manipulándola, diciéndole lo que ella quiere oír después de una larga lucha. Y es muy interesante porque todo el desarrollo de esta obra nos muestra como todos los mitos del patriarcado a través del desencanto de la realidad. ¿Cuál es el mito detrás de la figura de Don Juan? Es el mito de una virilidad inagotable, ¿no? El hombre que está con una, con dos, con cinco, y siempre, digamos, que tiene una potencia sexual, por decirlo así. Vale, sí. Don Álvaro es seductor, sí, es guapo, sí, muchas mujeres se rinden a él, pero en el desarrollo nos muestra que, por ejemplo, para obtener a Ana, él trata de ganar el favor de la criada, pero esta es una criada muy particular, es una criada que no quiere dineros, como todas las criadas del siglo de oro que hemos estudiado, sino es una criada que le parece guapo también don Álvaro y quiere sus favores sexuales.
Y don Álvaro dice, vale, comercio conmigo, yo soy el don Juan, pues estoy con la criada y después me voy a la habitación de la señora. Pero ¿qué pasa? Don Álvaro, acá nos muestra un don Juan que físicamente no puede sostener dos amantes, ¿no? Entonces este mito de la virilidad inagotable del hombre que siempre, digamos, puede mantener una relación sexual indefinidamente con... Acá, desde la perspectiva de Clarín, pues, se llena de realidad completamente. Don Álvaro comenzó el ataque de Petra, que se rindió mucho más pronto de lo que él esperaba, pero había un inconveniente muy grave. A la chica se le ocurrió ser o fingirse desinteresada económicamente, preferir los locos juegos del amor a las propinas, ofrecer sus servicios con discretísimas medidas, palabras y buenas obras a cambio de un cariño que Mesía no estaba en circunstancias de prodigar. Muchas veces a él le incomoda y al final surge la necesidad de deshacerse de Petra, es porque este don Juan, pues, es un don Juan de carne y hueso que no puede mantener el ritmo de estas dos, digamos, relaciones en términos eróticos. Y es muy interesante esta crisis del mito de don Juan que nos muestra este autor. Y bueno, a Petra la terminan sacando de la casa porque es incómoda para todos de diferentes maneras. Don Víctor, y acá nos muestran que sí, este señor tan paternal, tan bueno, lo describe Ana, realmente tampoco es una idea, un padre idealizado, sino que sí, se supone que es bueno, es el marido de Ana, es impotente, pero aún así, cuando Petra está sola en casa, va a tocarla, va a buscarla. Finalmente no lo puede consumar porque sabemos que es impotente, pero ahí hay pues, muchos matices y mucha desidealización del sexo en esta obra. Mucho sexo y mucha desidealización del sexo. Bueno, ahí está, es Petra, la terminan despidiendo y Petra, para vengarse, pues lo que hace es que ya sabe a qué hora se encuentra don Álvaro con la regenta, don Víctor, el marido, don Víctor Quintanar, le gusta salir a cazar temprano y ella, antes de marcharse, le adelanta el reloj. ¿Para qué? Para que se despierte a la hora que sale del balcón de la regenta el amante y descubra así pues, todo lo que hay allí en su propia casa. Don Víctor, y acá quiero que nos centremos un poco en el personaje, es un enamorado del teatro del siglo de oro. Se la pasa leyendo a Calderón, de joven quería representar a Calderón. Hay muchísimas citas a el honor. Le encanta el tema del honor y recita estos versos y dice, wow, si mi mujer me fuera infiel, yo lavaba el honor. Sí, vale, esos son sus gustos literarios y un poco lo que se le ha inculcado desde esta tradición literaria, tradición cultural, pero es un personaje pacífico, es un señor mayor que aparece siempre en zapatillas de estar en casa, gorrito de dormir con una borlita, es decir, no va a ser un paradigma de marido vengador sanguinario, aunque él sí se entiende así y entiende su deber ser como sí, incluso cuando no sospecha nada y ve a Ana totalmente infantilizada, dice, va, si yo estuviera en esta situación, los mataba y esto, pero no voy a estar nunca porque Ana no es así, porque es Anita y no va a pasar, ¿no? Personaje también muy trágico que va dejando en todos sus discursos guiños de lo que va a pasar. Don Víctor, pues en efecto, va a ser un marido burlado. ¿Y qué va a descubrir él cuando es consciente de su situación, cuando es consciente de que Ana tiene un amante? Bueno, va a descubrir que la vida
no es como la literatura, y va a dejar muchos cuestionamientos a todo este modelo patriarcal de este defensor, este calderoniano ferviente. Se queda frío, él está armado en el momento en que ve a don Álvaro en el balcón, porque él iba a casar, y ¿qué hace? Le apunta y se queda petrificado de el dolor, de la tristeza, no surge este imperativo, o no es lo primero que surge. Y salen muchas preguntas, muchas reflexiones. He traído unas para que comentemos después. Por ejemplo, está el tema de que ante el honor hay una desigualdad de género. Dice, no sé lo que debo hacer, ni lo que debo pensar siquiera. Anita me engaña, es una infame, sí, pero ¿y yo? ¿No le engaño yo a ella? ¿Con qué derecho unir mi frialdad de viejo, distraído y soso, a los ardores y a los sueños de su juventud romántica y extremosa? ¿Por qué alegué derechos de mi edad para no servir como soldado del matrimonio y pretendí después batirme como contrabandista del adulterio? Les contaba con Petra. ¿Dejará de ser adulterio el del hombre también? Digan lo que digan las leyes. Claro, que hemos visto hasta ahora en esta tradición cultural. El honor del hombre lo arruina la mujer que no se, cuyo comportamiento sexual no obedece, sea a la virginidad si es hija o a la fidelidad conyugal si es esposa. Pero, ¿y el comportamiento sexual del hombre qué? ¿Se dice algo? No, no se dice nada. Es más, no se sanciona. En obras del siglo de oro, como el castigo sin venganza, pues tenemos que el duque pues es bastante libertino, pero su esposa, vale, pues sí, bien, él puede ser libertino, pero si ella llega a ponerle los cuernos, a ser infiel, ahí sí hay que lavar y no. Entonces, acá este autor es muy interesante porque nos pone ante los ojos esa pregunta, sí, el honor y la fidelidad, pero es que acá hay un modelo cultural que dice el comportamiento sexual de la mujer, cuidado, pero el del hombre, no, ese sí puede hacer lo que quiere. Esto lo podemos relacionar con el tema del patriarcado, que es el patriarcado como estructura familiar, digamos, pues es la idea de que el hombre tiene un heredero al que le lega su sangre y sus bienes. ¿Cuál es la gran paranoia de esta estructura? Que la mujer pues, puede engendrar a alguien que no sea ese heredero de sangre, ¿no? El hombre puede dejar sembrados a sus hijos, son bastardos, nadie los va a conocer, a menos que no tenga herederos, digamos, de su legítima esposa, pero como estructura familiar, el patriarcado familiar y social se quiebra con este tema de, ¿y si la mujer gesta a alguien que no es de él? Y ahí surge como toda esta paranoia cultural del comportamiento que no, mejor dicho, que ni se sospecha que hay algo en ella, porque ahí se quiebra. Y este personaje lo pone de presente. Si yo, vale, no consumí nada con Petra porque ya sabemos el problema de este personaje, pero es que tampoco fue fiel a estar persiguiendo y pellizcando a la criada por casa. Después de haberle dicho a ella, no, mira, yo soy muy mayor, pero irse perseguir a la criada, pues... Y toda la tradición con la que dialoga esto nos muestra pues esa estructura, ¿no? El comportamiento de la mujer hipercontrolado ante el hombre, vale, ¿no? Y eso, como lo explicamos, por la estructura misma del patriarcado, comunidad familiar, del hombre, el heredero. ¿Qué más descubre don Víctor en esta novela? Es muy llena de intertextos y de, sobre todo, interrogantes sobre esta tradición que estudiamos, que es la del concepto de honor. Descubre que la vida no es como la literatura, es matarla. Eso se decía pronto, pero matarla, baja. Los cómicos matan enseguida, los poetas también, porque no matan de veras. Porque una persona honrada, un cristiano, no mata así, de repente, sin morirse él de dolor, a las personas a quien él vive unido con todos los lazos del cariño, de la costumbre.
Su Ana era como su hija, y él sentía su deshonra como le siente un padre. Quería castigar, quería vengarse, pero matar era mucho. No tendría valor hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Para qué engañarse a sí mismo? Mata al que se ciega, el que aborrece. Él no estaba ciego, no aborrecía, estaba triste hasta la muerte, ahogándose entre lágrimas heladas. Sentía la herida, comprendía todo lo ingrata que era ella, pero no la aborrecía. No quería, no podía matarlo. Al otro sí. Álvaro tenía que morir, pero frente a frente, en un duelo, no de un tiro, no, con una espada lo mataría. Aquello era más noble, más digno de él. Frígilis, que es el mejor amigo de don Víctor, tenía que encargarse de todo. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿En cuanto llegase? No, tampoco se atrevía a decírselo así, de repente. Después de hablar con él, con alma humana, de tan vergonzoso descubrimiento, ya no había modo de volverse atrás, esto es, de cambiar de resolución, de aplazar ni modificar la venganza. En cuanto alguien lo supiera, había que proceder deprisa, con violencia. Lo exigía así el mundo, las ideas de honor. Él era, en fin, un marido burlado, y a ella habría que llevarlo a un convento, y él se volvería a su tierra, si no le mataba a Mesía. Se escondería en la Almunia de don Godín, que es su tierra. De todas suertes, las comedias de capa y espada mentían como bellacas. El mundo no era lo que ellas decían. Al prójimo no se le atraviesa el cuerpo sin darle tiempo más que para recitar una redondilla. Los hombres honrados y cristianos no matan tanto ni tan deprisa. ¿En qué descubre este personaje? Bueno, es como un Don Quijote en cierta manera. Bueno, todos son Quijotes, también Ana con sus expectativas. Creen unos modelos literarios, creen esto, pero llega a la realidad y ve que es difícil acomodarla a estos modelos literarios que tiene en mente, ¿no? Entonces, sí, en la literatura se mata a ritmo épico, pero alguien que ama y descubre una infidelidad que hace el arranque épico, tal vez puede sentir tristeza, ¿no? Y acá la construcción de este personaje es interesante porque nos muestra una representación de una masculinidad que no es la masculinidad de los celos, el dolor, matar, comer del muerto, sino la posibilidad que en la tradición cultural se le ha negado a los hombres de llorar. Al final, ¿qué hace? Se pone a llorar en el hombro de su amigo, de sentir tristeza, de renunciar a la violencia y asumir sus propios sentimientos. Asumir, bueno, al final está obligado a esta salida, pero reconocer estos sentimientos. Y esto es un punto bastante fuerte de esta obra, en el descubrimiento de, bueno, que el modelo del honor y de estas venganzas es un poquito artificial. Bueno, al final, ¿cuál es la resolución de esto? El que sí siente una ira terrible al descubrir esto es el confesor, el magistral, que por cierto también tiene relaciones sexuales con Petra, y bueno, es un personaje bastante complicado porque es un hombre que ha sido forzado, madre autoritaria y terrible, y maquiavélica a elegir el camino de la iglesia, pero tiene vocación, es otra víctima de este mundo. Este sí se enfurece, este sí siente esa ira calderoniana, esos celos calderonianos, pero claro, no puede salir a vengar a nadie porque es un cura y no le corresponde. ¿Qué hace él? Asusar a don Víctor, para que don Víctor, que no quiere vengarse, que está triste de muerte ya, pues tenga que vengarse. Y va a visitarlo y le dice, don Víctor, bueno, el tema de Ana, que don Víctor, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo lo sabe? Sí, bueno, sí, todo el mundo lo sabe. Le da fuego a don Víctor diciendo, Víctor, que ya sabemos que le suenan todas estas ideas del siglo de oro, del honor, que no sea el deshonor, que no sea lo público. Le mete más leña al fuego y dice, sí, todo el mundo en Vetusta comenta que Ana le pone a usted los cuernos, pero usted tiene que ser un buen cristiano. Mira, es supremamente hipócrita, lo hace para que don Víctor sienta la obligación social del honor, el mundo lo sabe, había dicho don Víctor. Y esas palabras sugirieron a don Fermín otra mentira propia.
hechos. Pues va alimentando sí, el mundo lo sabe, el mundo lo sabe. Y don Víctor, ¿qué hace ahí? Pues dice, vale, pues el mundo lo sabe, yo no quiero matar, pero estas normas del honor me están señalando como un cornudo, tengo que cobrar una venganza. Entonces cita a duelo a don Álvaro. ¿Y cuál es la resolución? Bueno, una resolución antiheroica. Don Álvaro es el que le da un tiro a don Víctor, este marido calderoniano que se imaginaba vengando, pues no, le da un tiro en la vejiga, además demora mucho en morir, es una cosa un poco, los que hayan leído Madame Bovary, como la muerte de Bovary, muy prosaica, ¿no? Se muere del modo menos épico, menos, bueno, menos épico ya es que se muera desde los parámetros que hemos estudiado, que se muera pues, el marido vengador, ¿no? Acá es como el revés de todos estos ideales que ha ido forjando esta tradición literaria. Don Víctor sí muere, don Álvaro se va a Madrid, se consigue otra nueva amante, ¿y qué pasa con Ana? Ana se queda sola y toda la sociedad que estaba morbosamente esperando que ella cayera, todos querían que ella cayera en los brazos de don Álvaro, pues toda esta sociedad dice, uy no, qué escándalo, esa mujer, oh, qué comportamiento tan feo, y cae en un ostracismo social. Acá es también muy interesante como Clarín plasma esa sociedad, porque dice, no es que esta sociedad todos sean súper puritanos, todos sean coherentes con su morales así estrecha. No, acá creo que no son difíciles encontrar un personaje fiel en las relaciones conyugales, todos digamos que tienen un comportamiento que en privado es una cosa, pero públicamente los censuran. Es una sociedad supremamente hipócrita la que se lleva las manos a la cabeza para decir, uy, no, qué horror. Ana, esa mujer que ha causado ese desastre, no, no vamos a volver a hablar, no vamos a volver a ir a su casa. Entonces ella cae pues en el ostracismo social totalmente aislada y bueno, este es el fin de esta historia. Al final ella va a la iglesia a buscar este magistral, él le da la espalda y el final, las últimas palabras de la obra son terribles y resuena un poco la aventura con el niño Germán. Y acá lo he titulado en esta presentación El beso del sapo en el mundo sin príncipes azules. Abrió, entró y reconoció a la regentra desmayada. Celedonio sintió un deseo. Celedonio es uno de la iglesia, el sacristán. Sintió un deseo miserable, una perversión de la perversión de su lascivia. Y por gozar un placer extraño, o por probar si lo gozaba, inclinó el rostro asqueroso sobre el de la regenta y le besó los labios. Ana volvió a la vida, rasgando las nieblas de un delirio que le causaba náuseas. Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo. ¿Qué pasa? Esta mujer va así rechazada por todo el mundo a la iglesia. El magistral, claro, se siente herido porque deseaba a Ana, le da la espalda, ella se desmaya. Y un sacristán, que pues habían dicho, este sacristán no le gustan las mujeres, pero la ve desmayada, es una mujer caída ante esa sociedad, que habíamos dicho que es una mujer caída, una mujer que todo el mundo puede hacer uso de ella, ¿no? Porque igual ya no importa, va y la besa como porque sí, porque por probar si esto le daba placer o no. Las últimas palabras de ella ya despierta y siente todavía en sus labios ese beso baboso y desagradable, y se cierra esta novela absolutamente terrible y llena de denuncias y llena de puntos incómodos que señalan pues todos los quiebres y todo el dolor, todo lo monstruoso que hay en el patriarcado. Elementos que me gustaría señalar y dejar abiertos para la discusión es insistir nuevamente sobre el patriarcado como algo que nos
que puede, así como puede ser defendido por hombres y por mujeres. Vimos estas tías, también la mamá del magistral va a ser una mujer pues, que va a defender unas banderas del patriarcado, va a mirar a las otras mujeres, las tías, como un objeto, va a cosificar, así como la mujer, igual que el hombre, más o menos en la misma medida puede ser una victimaria del patriarcado, no solo una víctima, también el patriarcado como estructura que está por encima de los individuos, puede tener víctimas, puede hacer víctimas mujeres, por supuesto. Y acá se me olvidaba comentarles algo súper importante, y es que Ana, aunque digamos que cae, Ana no es presentada nunca en esta novela, en la construcción de esta novela, como una culpable, siempre es una víctima. Tenemos su historia desde niña, tenemos todo, y es una víctima que está luchando, 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 y todo se conjuga para empujarla hacia don Álvaro, y empujarla manipulada, engañada, hecha un objeto. Es decir, no es la mujer de la tradición medieval pícara que se busca como meter al amante en casa, no, es una víctima. Pero también don Víctor es una víctima del patriarcado. ¿Qué descubre don Víctor? Que no, yo no quiero esto de sangre, pero hay un deber social que está por encima y que le obliga a tomar esta salida, ¿no? Entonces es un punto bueno, interesante para el cuestionamiento de estos modelos patriarcales, pues más allá del género del individuo, sino como un sistema opresor que puede ser usado para oprimir por cualquiera, que puede y cobra víctimas de todo, pues de ambos géneros, ¿no? Y es algo muy poderoso de esta novela, y creo que es algo poderoso que no es del todo incompatible con Calderón, ¿no? El germen de esto ya estaba en Don Gutiérrez. Don Gutiérrez dice: el amor te oprime, te adora, el honor te condena, ¿no? Don Gutiérrez también está Atento, preso. que yo no puedo escuchar si Y tengo que estar pendiente. de los terribles, pero dice amar a doña Mencía, pero es el honor, estas leyes que le obligan, no hacen preso de estos comportamientos que, bueno, que son los que van a asegurar la pervivencia del patriarcado, entendido, ya les habíamos dicho. Y bueno, sin más, esta sería como mi presentación de la regenta, mis reflexiones a partir de esta obra, reflexiones que quiero dejar. Entonces, sin más, nos despedimos aquí del público del Cervantes, y hoy me quedo muy feliz de la vida en modalidad presencial con los estudiantes, hablando con ellos, conociéndonos un poco ahora que tenemos aula y tenemos este espacio para poder por fin discutir en un contexto más normal. Entonces, hasta la próxima, que también será en presencial, pero no tenemos inconveniente con abrir nuestra aula para el público de el Cervantes y para todos los que quieran sumarse a. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias.